Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Aquí estoy derritiéndome del calor. La temperatura está altísima. Aquí cerca de mí está mi gatica que no puede soportar el calor, pero no importa. Tengo un ventilador que me está dando airecito. Así que bueno, si ven ese efecto de cosas que se mueven es por el aire que me refresca un poco. Y vamos con el tema directamente. El motivo del arca es un motivo que se repite y aparece en varios relatos de culturas muy distantes entre sí. En este video les voy a organizar una estructura con 4 relatos antiguos, con etimologías que son clave y haremos un cierre con una hipótesis que ustedes saben que a mí me gusta darles mis hipótesis. Obviamente tiene especulación, pero en realidad me parece que tiene también fuerza argumentativa y es defendible. Quiero aprovechar antes de empezar con el tema para animarlos a que descarguen la aplicación de Kindle, de Amazon Kindle, para que puedan comprar mi libro Los Luminosos y enriquecerse con todo el contenido que van a encontrar allí acerca de todos los estudios que he realizado. También es un libro que recorre muchas etimologías y pienso que les va a servir bastante como una especie de manual y lo pueden adquirir de una manera muy fácil y económica si descargan la aplicación de Amazon Kindle. Es gratuita, no tienen que pagarla. Lo pueden hacer tanto en su computador como en sus dispositivos. Ahí en la página principal les aparece cuál es el medio donde lo quieren leer. La descargan y pueden comprarse todos los libros Kindle que ustedes quieran. Es un modo bastante económico y fácil para que puedan adquirir el libro en cualquier lugar que se encuentren, siempre que puedan descargar esta aplicación. De manera que les paso ese dato porque sé que muchos de ustedes quizás no están informados y creen que necesitan el dispositivo de Kindle y no, ya tienen a disposición una app gratuita para leer todos los libros de Kindle por Amazon. Durante miles de años, las culturas antiguas hablaron de un gran desastre. La mayoría los estudiosos están divididos, pero la lectura tradicional que se ha realizado al respecto es de que se trató de un diluvio. Lo han llamado inclusive el diluvio universal, pero no necesariamente se trató de eso. Con el tiempo y con más estudios, en realidad muchos académicos y también investigadores independientes se han ido dando cuenta que no necesariamente se trató de un diluvio mundial. Se trató de una destrucción, seguramente. Además que no ha sido una sola, ha habido varias. Pero este relato en particular es paralelo a muchas narraciones en distintos lugares, así que parece que están hablando del mismo evento. Se supone que se trata de un reinicio del mundo, pero ojo con este mundo, con el término mundo, porque los textos sumerios, por ejemplo, y acadios antiguos no hablan del mundo en el sentido en el cual nosotros lo entendemos al mundo como de planeta Tierra, todo el planeta. Esa es una interpretación posterior porque se trata de una traducción simplificada. En acadio aparecen palabras relacionadas con tormenta devastadora, inundación, también cataclismo, pero no necesariamente una lluvia continua sobre toda la tierra. Yo me pregunto si existe el término mundo entero en los textos, en estos textos. En los textos sumerios y acadios más antiguos no aparece una expresión equivalente exacta al planeta Tierra completo. Aparece más bien términos como tierra, pero tierra como terreno, territorio, tierra con T minúscula. También país, región, humanidad, totalidad de los hombres, las tierras habitadas, y uno de los fragmentos dice, abro comillas, después que el diluvio barrió la tierra, cierro comillas, ahí se refiere a tierra
como les decía anteriormente, con T minúscula. Allí encontramos el término ki, que en sumerio significa tierra en el sentido de terreno, suelo, territorio, región, lugar, mundo terrestre, incluso subsuelo también, o abajo como anteposición o u oposición al an, que sería el cielo. En el famoso binomio Anki se refiere a los opuestos, como ya mencioné, cielo y tierra, pero siempre tierra como territorio, dominio terrestre, habitable. Es en las traducciones donde ya encontramos tierra como earth en inglés, que sería como planeta. Y esto deja ver una clara intención de transmitir la idea de mundo como tierra, planeta, en esta narrativa. Lo que sucedió con los términos de la narración en sumerio sucedió igualmente con el acadio, tal cual. Se usó el término ersetu y esta palabra, ersetus, puede significar tierra, país, región, suelo. Nuevamente, no estamos hablando de todo el planeta como tal, e incluso de nuevo subsuelo, según el contexto de lo que esté narrando. No necesariamente todo el globo terráqueo, pero recordemos, amigos, que para los sumerios, Sumer en ese tiempo era como el centro del orden humano, era su mundo, la tierra organizada por estas entidades que descienden del cielo, era el espacio donde existía la civilización. Así que cuando un texto dice que el diluvio cubrió la tierra, se puede estar refiriendo perfectamente a ese territorio donde ellos habitaban, su territorio conocido, las ciudades civilizadas, el espacio humano organizado. Así que para los sumerios, Sumer parecía ocupar el centro del mundo civilizado conocido, pero ojo porque esto no significa que no existieran otras culturas contemporáneas a ellos. De hecho, sí existieron en ese momento. Por ejemplo, estaba la cultura del Valle del Indo, estaba ya Egipto, el Egipto predinástico y luego el dinástico, las culturas neolíticas de Anatolia, poblaciones importantes también en el Levante, culturas del Golfo Pérsico y asentamientos europeos neolíticos. Sin embargo, no debemos pensar que los sumerios eran unos primitivos que no tenían una cosmología avanzada. Los sumerios, recordemos que poseían ya una astronomía sorprendentemente desarrollada, aunque muchos dicen que no, pero tenemos el Mulapim, tenemos los mapas también, esas cartografías del cielo que claramente muestran un conocimiento que era muy grande para esa época y que yo aquí he hecho ver que es muy probable que haya sido transmitido. Vemos tablillas también posteriores, mesopotámicas, donde aparecen identificados ya varios planetas. Así que debemos al menos tener en cuenta que ellos sabían que el conocimiento venía del cielo. Las entidades estaban asociadas a los astros, como ya hemos visto, tanto en los textos sumerios como en los textos semíticos también, y pensaban que el orden humano dependía de ellas. Es decir, ellos lo comunicaban sin ningún problema. Nosotros somos los que o nosotros no me incluyo yo, pero hay personas que se indignan cuando uno dice que al humano le transmitieron el conocimiento otras civilizaciones exógenas que llegaron se ofenden y dicen que, pues, que eso es lo peor que uno puede decir, que todo el conocimiento lo desarrolló el humano solo. Y les parece que sea peyorativo hablar así, por ejemplo, de pueblos ancestrales indígenas. Ahora, demos una mirada al arca que ha sido representada
como un gran barco. Vemos muchas obras de arte, muchas pinturas donde hay variaciones en la forma. A veces tiene sus lados curvos. Recordemos, de ahí también viene ese análisis etimológico que les hablé del CELA, de donde extraen, bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero es historia de todas maneras, el lado curvo. Otras veces aparece como un gran rectángulo sobre las aguas. Ahora vamos a ver las etimologías cultura por cultura. Por ejemplo, en sumerio y acadio, el arca de Atrahasis y Gilgamesh está identificada con el término Elepu, que sí puede significar barco, nave, embarcación. Pero aquí viene lo interesante. La estructura descrita no se parece mucho a un barco convencional. Tiene una descripción más bien extraña. En algunas versiones tiene forma cúbica, proporciones simétricas, enormes compartimentos y un sellado total con betún, múltiples niveles. Es un poco particular. Por ejemplo, Irving Finkel destacó justamente que ciertas descripciones parecen más como una estructura flotante, una cápsula sellada, que un barco pensado para la navegación elegante. El texto se enfoca muchísimo más en contener, proteger y preservar más que en navegar. En hebreo se usa teva. Teva no está del todo claro etimológicamente, pero el sentido general de este término suele ser el de caja, recipiente, contenedor flotante. Es importante tener claro que el Génesis podría haber usado términos más claros para referirse a barco, porque hay términos que sí son como más apropiados para definir o indicar un barco. Sin embargo, aquí se utilizó una palabra muy particular, muy distinto, que es más bien algo cerrado, aislado y protector, un contenedor. Eso refuerza muchísimo la idea de contenedor, de preservación, y arca, además, viene del latín arca, que es caja, baúl, cofre o recipiente cerrado. Así que arca originalmente era un contenedor para guardar cosas valiosas, no un barco, más bien un contenedor o recipiente protector. Y esto lo vemos claramente en el arca del pacto, por ejemplo. Así que arca es una caja, un contenedor para guardar cosas allí. Algo interesante es que en Éxodo 2, cuando la madre de Moisés coloca sobre el Nilo a su hijo para salvarlo, el texto dice, tomó una teba de papiro. Normalmente se traduce cesta, canastilla, arquilla, como una arquilla o una arquita pequeña, pero literalmente es una teba. Tanto en el caso del Génesis con Moisés como en el relato de Noé, la función del objeto cumple con la misma misión. Está salvando una vida en el caso de Moisés. Está preservando una vida. Esto es interesante. Y tiene que flotar, o sea que cumple la misma misión. Aquí entonces vamos a entrar en un terreno muy interesante de la lingüística antigua y la exégesis. El fenómeno por el cual una palabra conocida se reutiliza para describir un objeto extraño o poco común, se suele usar la analogía de forma o función para compararlo, para ponerlo en paralelo con alguna otra cosa que es más conocida por la persona que quiere describir ese objeto o fenómeno desconocido. Eso ocurre muchísimo en los textos antiguos. En este caso tenemos el Teba, del cual estamos hablando, que es el arca o contenedor. En el caso de Moisés, es posible que fuera un canasto, porque si vamos, o una cajita pequeña, porque si vamos a poner a un niño, debe flotar. Así que me imagino que lo habrán hecho de manera que no se entrara el agua. Pero en el caso de Noé, Yudnapishtim, ¿será que es igual?
Estamos hablando de una cajita o un canasto. En Zacarías 5, ojo, tenemos un ejemplo interesantísimo de esto que les digo, este fenómeno de usar términos para describir lo que no sabemos qué es. Zacarías ve un objeto gigantesco capaz de contener una mujer, cerrado con una tapa de plomo, es transportado por seres alados y él lo llama el Efá. Y recordemos que el Efá era un canasto para pesar, era un recipiente agrícola. Así que bueno, decir que hay dos mujeres aladas que están llevando un recipiente agrícola. Además, ¿dónde lo están llevando? Lo están llevando a Eretz Sinar. Eretz, la tierra de Sinar, que la mayoría de estudiosos identifica como Sumer. Miren qué interesante. Ahí está la base donde van a ubicar a este objeto. Justamente el antiguo centro civilizatorio mesopotámico. Zacarías 5:11 afirma que quieren edificarle una casa en la tierra de Sinar a este objeto y cuando esté preparada será colocado allí sobre su base. Pues amigos, yo no me imagino todo esto para ir a poner un canasto para pesar grano o algo así. Yo diría que por eso es que se esconden hechos muy interesantes del pasado, porque estas historias fueron narradas desde hace milenios por personas que luego se transmitían oralmente. Pero pensar que un simple canasto agrícola le van a construir una casa para hacer una base y depositarlo allí en Sumer, pues es extraño, justamente donde llegaron los Anunnaki. Algo sobre lo cual he ido alertando mucho en este canal es que precisamente muchos objetos descritos en la antigüedad fueron nombrados mediante analogías con objetos cotidianos. Recordemos la famosa Megilá que ya les he narrado aquí en el canal, que era un rollo que tenía unas medidas de 9 a 10 metros de largo por 20, em, enorme, era enorme y volaba. Él la llama Megilá, pero ¿será un rollo realmente? Claro que no. Nosotros hoy día los llamamos TikTok, por ejemplo. Los llamamos platillos voladores. Es exactamente lo mismo. Estamos tratando de identificar, de señalar algo que no sabemos cómo se llama, pero lo describimos con algo que conocemos, como los platos, porque tiene la forma de un plato, o el tic-tac, perdón, el tic-tac, sí, esas pastillitas de menta que comemos porque se parece. Este se parecía a un meguilá, era como un cilindro, así que lo llama el rollo. Vamos entonces con las medidas del arca de Noé. Tenía de largo de 135 a 157 metros. De ancho tenía de 22 a 26 metros y de alto de 13 a 16 metros. Eso es gigantesco para la antigüedad. Ingenieros navales que estudiaron esto, ellos observaron que las proporciones son relativamente estables, son funcionales para flotar. Así que podía cumplir con la función de flotar porque era estable, sería estable. Y son más parecidas a una plataforma de estabilidad que a una nave de velocidad. Es decir, que su función era esa, flotar. Y es interesante que el arca no tenía vela, ni timón, ni remos, ni un sistema de navegación. Parece más como una cápsula de preservación, sí, para preservar a alguien vidas y debía flotar. Esto seguramente no era un barco convencional. En la descripción sobre las instrucciones del diseño, la imagen se nos puede parecer más como a módulos
cámaras internas y con una estructura celular, pues de cubículos y contenedor organizado de espacios. Solo tenía una abertura superior y una puerta lateral. Eso definitivamente no era un barco. En la versión Acadia también aparece el sellado y es un sellado con betún, múltiples niveles, compartimentos, estructura cerrada. Estaba sellada para no dejar pasar el agua y nuevamente más parecía un contenedor que un barco. El arca podría interpretarse como una tecnología de preservación biológica, un contenedor para preservar, una estructura sellada destinada a proteger la vida, los linajes, las semillas y especies frente a una catástrofe. Ahora bien, aquí estamos viendo materiales artesanales porque en la descripción se habla, de hecho hay un tipo de material que no se sabe qué es porque los investigadores no saben. Así que no pueden más que ellos también deben especular que quizás se trata de un tipo de madera. No tienen ni idea de qué se trata. Luego se habla de otros materiales, pero se ven muy artesanales, lo cual se ve muy lógico y coherente con la narración y con la época. Pero hemos visto que en estos escritos había ciertos objetos descritos con un lenguaje arcaico, sí, pero que realizan cosas muy raras, movimientos extraños, vuelan. En este caso hablamos de uno que flota. Ahora, aparte de cualquier cosa, yo quiero traer a colación algo que para mí es muy interesante. Y es que hoy día nosotros en el lenguaje de la aerodinámica y la aeronáutica, precisamente la náutica, navegación, está plagado de terminología de navegación. Todo lo que se escucha hablar sobre objetos que vuelan, que son nuestros aviones, sean militares, comerciales, de carga, de lo que sea, se habla de navegación. Se usa mucha terminología que pues pareciera como náutica, ¿verdad? Y se está hablando es de volar. También se habla de flotar. Se usan términos interesantes y si ustedes piensan, el aire mismo en sí es un fluido. Bueno, esto es algo que yo traigo a colación, no es mi intención, digamos, como engañarlos, llevarlos a un engaño y decir, ah, se trataba de algo que volaba, pero pues yo siempre me permito pensar, ¿y por qué no? Porque los WAP que vemos hoy día que vuelan y entran al agua como si nada fue, o sea, entran de un medio al otro como si nada. Interesante porque se mueven de una manera. Pero este objeto en sí era para flotar. Debía flotar, no sé si mm, precisamente sobre las aguas o tal vez más allá, no lo sé, eso no lo podemos saber. Pero estamos entonces viendo estos materiales, pues que uno dice, no, pero aquí se está hablando de cosas artesanales, pero yo les digo algo. Yo me pregunto si se hubiera tratado de una reinterpretación tardía, porque en realidad, como les mencioné, estas historias fueron escritas se empezaron a narrar al menos hace 3000 años, oralmente por mucho tiempo antes de ser escritas. Así que cuando a alguien le parecía algo extraño, ¿qué podían escribir? Además, si no saben qué materiales son, ¿qué podían decir? Si una persona se topa con ciertos materiales, ¿cómo los puede describir? De hecho, nosotros hoy nos vemos en dificultad para hablar de ciertos objetos, entre comillas, y fenómenos que vemos en el cielo. Hablamos de plasma, hablamos de campos, hablamos de una cantidad de cosas que, pues, que al menos estamos empezando a conocer, pero no es que entendamos y sepamos todo y todo tenga nombre para nosotros hoy. No es así.
Entonces, se pudo haber traducido a una tecnología conocida para ese tiempo. ¿Por qué no? En ese cajón flotante deberían caber todos los ejemplares de la fauna o la mayor parte de los ejemplares. Una tradición muy antigua sobre un recinto protector, una cápsula, una estructura cerrada, pudo transformarse con el tiempo en un gran barco de madera, porque si existió un ingeniero al cual le dieron instrucciones, le dijeron, mira, haz esto para que puedas preservar la vida terrestre antes de que suceda lo que va a suceder, este ingeniero lo construye, lo realiza y con el tiempo hay un escriba de una tribu semítica que está escribiendo esa historia porque alguien se lo está narrando. Imagínense, eso es como el teléfono roto, o sea, cada vez. Y esa persona pues empieza a narrar con sus palabras y dice, ah, entonces era un barco, o sea, si va a flotar, era un arca. No era un barco, no, no era un barco porque no tenía timón, pero entonces que era una caja. Ah, entiendo. Y ahí que iban a preservar todas las especies. Wow, entonces los animalitos tenían que entrar allí claramente, ¿no? Así se va traduciendo de persona en persona. Un hombre antiguo no tendría vocabulario, por ejemplo, para describir polímeros o aleaciones de un cierto tipo, o materiales compuestos, o hablar de cápsulas biológicas o de estructuras técnicas avanzadas. Así que yo dejo abierta esa posibilidad simplemente para personas que tienen la mente abierta. ¿Saben por qué? No porque quiera arruinar una narración antigua, no soy Nolan arruinando la Odisea, perdón, pero es que de verdad no se trata de eso. Se trata de que en estos textos hay una serie de descripciones que realmente los mismos estudiosos se han quedado boquiabiertos, porque desde el Génesis ya se está hablando de una práctica genética como la que conocemos hoy día. Ya vemos allí que ahí se hizo una intervención genética, una clonación muy probablemente. Entonces, todo eso tiene sentido siempre y cuando podamos tener una mente abierta y pensar que la historia no es una línea recta como nos la han transmitido y que no se puede pensar que en el pasado ya se practicaban ciertas intervenciones porque simplemente nosotros las acabamos de descubrir. Eso no quiere decir que alguien no las supiera antes o que no hubiera existido unas civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. Tenemos que aceptar eso si empezamos a encontrar pistas y pruebas. Entonces, esa persona describiría a su manera toda esa apariencia, textura, las funciones, usando analogías de lo que conoce. Algo que yo quiero resaltar es que en Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Hmm. Era un Tamim Bedorotav. En la tradición, esto quiere decir puro, perfecto, íntegro, es decir, justo, con la connotación religiosa, pues se trata de bueno, fiel, perfecto, pero esto de perfecto en sus generaciones es muy interesante. Volvemos nuevamente a la concreción de todo lo que narran en estos escritos donde se habla tanto obsesivamente de linajes, es decir, de genética, constantemente. Aquí estamos hablando de perfecto en sus generaciones. Esto podría aludir, obviamente, a linaje, genética, descendencia no mezclada. Noé sería entonces un humano preservado, genéticamente intacto. Dejemos a un lado eso allí porque no sabemos qué sería genéticamente intacto, aunque a mí me vienen en mente muchos elementos.
y sería elegido para reiniciar la humanidad, efectivamente, él, precisamente él, un tzadik. Además, justo recordemos que aquí yo les hice etimologías, les hice todo un recorrido interesante para descubrir quiénes eran estos justos y llevados al cielo con los Elohim, que se los llevaron a estos justos. Ahora yo hago la pregunta, ¿se trata de un técnico? Porque justo tiene la connotación de una persona que sabe, de una persona que es especialista, que conoce. Lo que vemos en las narraciones con estos justos es que ellos eran especialistas en atender al Elohim Yahvé, por ejemplo. Eran muy expertos, había una escuela de levitas y no le daban esa tarea a cualquiera, era por herencia, así que es interesante. Esta persona, por ejemplo, el sacerdote, lo que llamamos sacerdote en todas las lenguas, yo hice un estudio y se traduce obviamente en lenguas antiguas. Se traduce siempre como el que lleva la delantera, el que está por delante, el que sabe, pero que sabe qué. Así que Noé era uno que sabía y podía construir ese aparato. Yo me pregunto si era un ingeniero. Una dimensión muy interesante del término justo en el mundo antiguo. Hoy solemos entender justo porque pues a todo se le ha dado un significado simbólico de otro modo, en sentido moral, es una persona buena, ética, virtuosa. Pero yo les he dicho que detrás de los significados modernos hay algo más interesante todavía. En las culturas antiguas, incluyendo la hebrea y la mesopotámica, muchas veces la idea de justicia y rectitud o perfección también implicaba poseer conocimiento adecuado, cumplir funciones rituales o técnicas, porque si tú no sabes cómo hacer un procedimiento con los materiales que estás manejando, puedes cometer errores y a los Elohim no les va a gustar ni poquito. Aparte de la limpieza, la higiene, aparte de saber cómo manejar todos los instrumentos, el arca, cosas tan delicadas que había ahí dentro del sanctorum, santísimo, el lugar donde entraban. Todo esto tiene significados etimológicos interesantísimos. Y yo le encuentro una conexión a todo esto de lo de íntegro, de completo, porque no era íntegro y completo. Fíjense en esto. Yo encuentro una conexión con la eugenética en esto, porque fíjense en la palabra. Vamos a desglosar eugenética. Es un término griego, eugenes, y si lo desglosamos sería eu, que significa bien, correcto. Podría ser completo también. Genos, que significa linaje, descendencia, raza, estirpe. Así que Noé era, recordemos que Noé era ascendente desde una línea genética directa que va desde Adán y que pasa por Set, no por Caín. Aquí hay algo interesantísimo. Recordemos que Caín viene de un linaje de disidentes, porque Caín puede ser hijo de Eva y un Elohim disidente, el Nahash. ¿Recuerdan todo lo que les he hablado acá? En cambio, Enoch es ancestro directo de Noé. Y Enoch, recordemos que Enoch recibe conocimiento celestial directo de Uriel. Y Enoch asciende, se lo llevan al cielo, aprende astronomía, le enseñan acerca de calendarios, de estructuras cosmológicas, y él está en una línea de transmisión de conocimiento, preservación y continuidad. Y aquí ojo con esto porque ambos vienen de líneas, de linajes de conocimientos.
Cuando digo ambos, me refiero, por ejemplo, al el linaje de Caín también tenía conocimiento, pero de los disidentes, de los Nahash. En cambio, en el caso de Enoch, él estaba con los oficiales, es decir, con los Elohim que estaban con Yahweh. Y de los Elohim, hablamos de los Elohim del Gan Eden. Yahweh era ya un militar que aparece después. Entonces, Enoch viene de ese linaje justo, completo, y Noé viene de ese linaje. Y recordemos que tanto aquí como hemos visto siempre, quienes llevan la línea oficial son los que narran la historia y la narran a su manera, que son los vencedores. Recordemos que pues Caín es mal visto en toda esta narración, lo mismo que el Nahash, es visto como algo maligno, algo incorrecto, porque hizo desviar a Adán y Eva, como ya les he aquí explicado en este canal, que es una historia compleja pero interesantísima. Así que Noé es de la línea oficial. Por eso es considerado justo, correcto, pero en el sentido también genético, completo. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? Entonces hablamos de que el conocimiento de Noé era un conocimiento alineado con esa oficialidad, lo mismo que Enoch, con la facción de Yahweh. Recordemos que Noé al nacer, según el texto, dice que brillaba, que tenía apariencia luminosa, sus ojos iluminaban la casa, su aspecto era distinto, así que Noé, de algún modo también era un luminoso, Noé. De hecho, Lamec tenía miedo de que él perteneciera al linaje de los vigilantes. Lamec se asusta cuando ve que brillaba. Volvemos al brillo siempre. Los luminosos, el brillo también de Helena de Troya, estos eran todos luminosos. Con esto entonces, amigos, yo voy a concluir a mi manera, porque yo pienso que estamos frente a descripciones tardías de objetos y situaciones no comprendidas. Para otros son mitos, son milagros, metáforas o simplemente descripciones que no son coherentes en algunos pasajes, entonces son tomadas como simbólicas, tal como lo han hecho, por ejemplo, con las medidas de la Megilá o el rollo, porque dicen que es simbólico, que simboliza algo porque tiene las mismas medidas del templo. Pero amigos, yo les doy mi lectura, que ustedes saben que es mi punto de vista, así que pues no significa que lo tengan que aceptar. Y en estos textos lo que yo veo es que hay hibridaciones, hay linajes especiales, hay herencia de los vigilantes, hay genética, hay objetos no identificados, hay UAP y RUAJ y Kabod y tantos elementos que han sido camuflados para que no se logre ver. Para quien haya pensado que introducir una pareja de cada especie a una caja enorme flotante fuera algo extraño, pues me uno a ese pensamiento porque también siempre pensé cómo sería posible. Yo pienso, amigos, que se trataba más bien de un objeto grande para preservar información biológica necesaria para reconstruir las especies, tal como lo hacemos hoy. La humanidad hoy hace exactamente lo mismo. Nosotros creamos bancos de semillas, almacenamos ADN, congelamos embriones, intentamos preservar especies ante posibles catástrofes globales. Estamos haciendo exactamente lo que tuvo que hacer este sujeto llamado Noé, si existió, si eso fue verdad, porque ojo, aquí pues no estoy diciendo que eso haya sucedido así. Yo solo les hago la lectura de lo que se ve que sucedió y que están narrando allí, pero que con las traducciones
se ha ido camuflando, se ha ido desdibujando. Igual como recientemente se trajo a la vida los famosos lobos de la prehistoria, ¿recuerdan? Lo que llaman la desextinción es algo que estamos haciendo también en este momento, em, tomando ADN de animales de la prehistoria, por ejemplo. Todo eso lo estamos realizando. La diferencia es que nosotros usamos ya unos términos pues científicos actuales que suenan pues como más técnicos, pero ellos hablaban de semilla, la semilla de la vida. A mí me parece muy apropiado y muy claro, muy evidente. Tal vez el verdadero error moderno ha sido imaginar el arca como simplemente una caja que flotaba llena de animalitos. Y pues así nos la han contado y la hemos visto en millones de películas. Así que asumir una imagen distinta es muy difícil, yo sé. Por ejemplo, un tipo de cápsula de preservación que aguantara la inundación. Y quizás por eso tantas culturas distintas pudieron conservar el mismo recuerdo como un grupo reducido, seleccionado, protegido, porque esto lo vemos en distintas narraciones, mientras que el viejo mundo desaparecía. Entonces, amigo, yo no estoy afirmando que tengamos todas las respuestas porque nadie las tiene, pero tampoco pienso ignorar las preguntas incómodas. Porque cuanto más analizamos estos textos sin filtros religiosos, sin el miedo a ser atacados por la academia, pues me parece que la historia antigua todavía guarda algo enorme que aún no terminamos de comprender. Y por eso me apasiona tanto. La humanidad moderna sí está preparándose pues para unos escenarios posibles de colapso, porque es que ya tenemos ejemplos de varias civilizaciones que colapsaron y desaparecieron. Y aunque normalmente no se use esa palabra porque es muy miedosa, gobiernos, científicos, militares y organizaciones internacionales están trabajando continuamente sobre hipótesis de lo que tanto les encanta, las pandemias, las guerras nucleares, todo hecho por ellos mismos, colapso climático, impacto de asteroides, eso sí, no lo maneja el hombre, fallas tecnológicas globales, pérdida de biodiversidad, es que tenemos varios problemillas aquí, ciberataques, interrupción alimentaria, o tormentas solares. Frente a eso, pues ya se están preparando. Por ejemplo, está el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, donde tenemos criopreservación genética. Y amigos, los textos antiguos muestran una gran preocupación, una preocupación constante por los linajes, las genealogías, la pureza de la descendencia, la preservación de determinados linajes, la continuidad de ciertos grupos humanos. ¿Era una obsesión o qué pasaba allí? A mí me parece, por lo que he podido ver, queridos amigos, que la Biblia es de los primeros libros, no creo el primero, pero pienso que de los primeros libros que está hablando y tratando de eugenesia. Es así. Lo que pasa es que desde cuando en la modernidad pues se le dio esa connotación, por eso es que se van ocultando tantos datos que nos serviría para el estudio de toda nuestra historia, porque al usarse de cierta manera los van condenando al oblío y los cubren y no los dejan ver. Es que miren, ustedes fíjense solamente en que los museos escogen lo que dejan ver. No es que nos exhiben todo lo que tienen. Así que miren que los mismos museos construyen historia. Ellos también narran a su manera y también censuran, porque en el momento en que a mí me esconden ciertas piezas arqueológicas, es como una censura, porque digamos que sí, el museo no tiene la capacidad de exhibirlo todo, al menos exhibe fotos o puedes rotar ciertos elementos, porque la museística es compleja, pero pues
hay unos dineros que están dirigidos a eso y se trata pues de darle a conocer a la gente lo que hay en esos depósitos, pero a veces hacen todo lo contrario. Y se ha sabido de casos oficiales narrados pues por investigadores que no están mintiendo y han escrito en sus libros de hallazgos importantísimos que luego se desaparecen, los desaparecen. Yo no digo que todas las historias que se cuenten aquí sean verdad, porque ahorita con estos canales de IA se cuentan una cantidad de cuentos que yo digo, lástima que no sea verdad, sería espectacular, pero si no dan las fuentes, si no dicen dónde está escrito, si no dicen cuándo, cómo, quién, algo, pues yo asumo que eso es pura carreta, como decimos en Colombia, es solamente narrar y para tener muchas visualizaciones y qué pesar, porque la gente estuvo ahí pacientemente media hora fascinándose con la narración y después yo voy a mirar un poquito porque yo veo todo, yo veo la descripción y todo hasta que descubro, es una narración simplemente. Así que amigos, ojo, porque hay muchos canales de arqueología que son hechos por IA, todo es IA, los fabrica la IA y la IA no tiene la culpa, eso es todo dirigido por seres humanos que necesitan ganar dinero y le dicen a la IA que quieren y ahí lo botan y la gente pues fascinada porque las imágenes son muy lindas y todo. Sin embargo, lo que les traje hoy, miren que tiene un contenido que realmente, pues a mí, por ejemplo, a mí me impacta mucho ver que no todo está tan resuelto como pensaba, que yo ya había asumido que el arca, el barquito, todo eso, pero de pronto no era así como tantas historias que podemos encontrar. Definitivamente estos textos muy antiguos están plagados de unas historias de algo que sucedió en la humanidad, de unos contactos, unos intercambios con civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, que dejaron mucho conocimiento y que eso nos dio un empuje grandísimo para evolucionar y realmente la tecnología, mucha de la tecnología que tenemos hoy seguramente ha sido una herencia de ellos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta información por ahora. Aquí me despido de ustedes. Gracias a quienes vieron el video hasta aquí. Un abrazo. Déjenme sus comentarios, su saludo en los comentarios que me dan mucho apoyo moral y yo lo aprecio muchísimo. Y hasta pronto aquí en mi Story Channel.